ya que hemos hecho esta introducción, pues vámonos al tema del día, que es, como lo habíamos anticipado, acerca de la condescendencia de Dios. Ajá. Y esto lo voy a poner aquí en pantalla, Luz. A ver, déjame lo agrego aquí a la presentación. Y todo esto, hay una pregunta que encontramos ahí estamos. Hay una pregunta que encontramos en 1 Nefi 11, 16 y 17. Y en esta pregunta, el Nefi, o más bien en este capítulo, vemos cómo es que Nefi está platicando con el Espíritu, está conversando con él, se manifiesta el Espíritu o se le manifiesta a Nefi el Espíritu y le dice o le pregunta, ¿comprendes la condescendencia de Dios? Y esto es porque Nefi tenía el deseo de saber lo concerniente al significado, al árbol, el fruto y todos los demás elementos del sueño que su padre había tenido y que les había platicado. Entonces él acude a Dios y teniendo grandes deseos de conocer acerca de estos misterios, pues bueno, se le manifiesta el Espíritu Santo y le pregunta, ¿no? ¿Comprendes la condescendencia de Dios? Y le responde, Nefi, sé que ama a sus hijos, sin embargo, no sé el significado de todas las cosas. Entonces, fíjate, Luz, de aquí de entrada ya tenemos que Nefi, en esta parte de su vida, él no alcanza a vislumbrar el significado de lo que significaba esta condescendencia de Dios. Sí, no alcanza a vislumbrar todo, Salvador, y esto es en el hombre natural y en cada uno de nosotros, fíjate, la comprensión, o cuando nosotros, el comprender algo es un proceso cognitivo, es un proceso que lleva, por ejemplo, flexibilidad de pensamiento, ¿sí? Y de pensamientos, de entendimientos de la mente, donde tú puedes tener esta flexibilidad, ¿sí? Para poder entender otras situaciones o otras cosas que son no entendibles para ti, pero ¿desde dónde? Desde lo que tú conoces. Y como bien aquí lo expresa Nefi, ¿no? Y que tú lo compartías ahorita aquí en la escritura, ¿no? Que él menciona, sé unas cosas, pero no lo sé todas, ¿sí? Entonces, nosotros para poder comprender algo, sería necesario que tú pudieras saber todo y no, es imposible, o hasta ahorita no es posible que el ser humano sepa todo. ¿Sí me expliqué esta parte? Entonces, sí. Desde este proceso cognitivo tendría que tener flexibilidad de mente, tendría que tener una flexibilidad de pensamiento y todavía desde el punto de vista de lo que él sabe. Entonces, desde lo que él sabe, él no podía entender todavía completamente, ¿sí? Es esta parte de lo que era la condescendencia, ¿no? Te causó gracia. Bueno, fíjate qué interesante esto, Luz, porque ante quien estaba hablando Nefi en este sueño, o en esta visión que él estaba teniendo, pues era el Espíritu Santo, uno de los integrantes de la Trinidad. Y en ese tenor, ¿podría engañar Nefi al Espíritu? No, no podría engañarlo. ¿Sabía el Espíritu lo que Nefi comprendía acerca del amor de Dios y su condescendencia? La respuesta es sí. Uh-huh. Sin embargo, le pregunta para ver, no, más bien le pregunta y Nefi le responde sabiendo lo que le iba a responder. Y Nefi lo que aquí hace, Luz, es que demuestra esta flexibilidad de pensamiento abierto totalmente y dispuesto a aprender. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, aquí de entrada, Luz, me parece que hay una gran lección que nosotros podemos tener, porque quizás ahora mismo estamos pensando que yo ya lo sé todo acerca de la condescendencia de Dios, o ya sé qué significa esto, y aquí de entrada podemos tener una gran, al menos yo me llevé grandes lecciones cuando estuve estudiando el tema, podemos tener esta flexibilidad de pensamiento para aprender y desarrollar. Y la flexibilidad de pensamiento todavía nos da para decir, ¿por qué a veces uno dice, ¿cómo no le entiende el hermano o la hermana lo que estamos hablando? Si yo ya le entendí, bueno, desde lo que tú sabes, por eso incluso Nefi dice, ¿no? O sea, no lo sé desde el conocimiento que hasta ahora él tiene. Sí. Entonces, cada uno de nosotros tiene un conocimiento que desde ahí puede llegar a entender lo que es la condescendencia.
Ajá. ¿sí? De Dios. Entonces, esta parte es por eso importante que también podamos tenerlo en cuenta, por ejemplo, durante el programa o simplemente preguntarme, o sea, esta pregunta, hacerla para mí, ¿no? ¿Realmente yo lo comprendo? O sea, ¿lo he llegado a comprender? O a lo mejor hoy, hasta donde sé, lo comprendo aquí. Y a lo mejor a mí me encantaría que terminando el programa pudieran compartir, oye, ¿sabes qué? Le agregué esta parte de comprensión y hoy me voy con esta comprensión que ha aumentado en mí porque ahora yo ya sé algo más, ¿sí? Y fui flexible y se vale que a lo mejor ahorita no, es que no entiendo lo que están diciendo, no estoy de acuerdo, también es porque el pensamiento aún no está flexible y es muy válido y qué bueno que existe todavía esta resistencia porque la resistencia nos va a permitir entonces empezar a abrir y a explotar ahí la cabeza, como yo les digo, porque se están abriendo las ideas. Entonces eso es muy bueno. Muy ¿Okay? bien, Luz. Entonces, bueno, entonces el espíritu le pregunta esto a Nefi y Nefi le dice, bueno, sé que Dios me ama, sé que Dios nos ama, pero no sé el significado completo de todo. Y yo creo que en este punto todos estamos o hemos estado, Luz, de que sabemos que Dios nos ama y hemos sentido su amor. Sin embargo, comprender lo que implica la condescendencia de Dios implica comprender el amor eterno de Dios en todos sus aspectos. Entonces, en este aspecto fundamental de la doctrina, yace un tema sumamente relevante para que nosotros podamos tener acceso cabal y completo a los poderes redentores de Jesucristo. Por eso es que estamos abordando este tema que parece una cuestión de nada, una cuestión muy simple. Mira, para poder arrancar o desarrollar esta pregunta que hace Nefi, pongo sobre la pantalla esto, la pregunta. La pregunta es, bueno, ¿qué significa condescender? Y aquí tenemos tres posibles eh, significados o tres definiciones. ¿Tienes por ahí, Luz? Sí, Sí, ¿quieres mira, que lo ayúdame a lea? leer la primera, que es una definición que está en el manual de seminario para el siguiente año, de hecho, del libro de Mormón 2024. Sí, dice, condescendencia significa el descenso voluntario desde una posición de rango o dignidad. Luego, este otro diccionario, el Merriam-Webster, dice lo siguiente: es un descenso voluntario de la categoría o dignidad en relación con un inferior. Y finalmente el presidente de Dr. Benson menciona, significa descender o bajar de una posición exaltada a un lugar de estación inferior. Entonces, Luz, fíjate, al menos yo lo dejo en pantalla para que lo veas. Si te fijas en las tres definiciones que estamos presentando aquí, encontramos la palabra descenso o descender, ¿sí? Lo cual significa, cuando hablamos de condescender, estamos hablando de alguien que está en una posición alta y baja o desciende. Fíjate en la definición intermedia que está en pantalla, dice desciende a una categoría o dignidad en relación con un inferior o baja digamos, a otro nivel. Entonces, cuando hablamos de condescender, estamos hablando de descender. Y todavía, bueno, en las primeras dos definiciones menciona que es voluntario, Salvador. Esta cosa es bien importante. Entonces es esta parte de decir, desciendo voluntariamente, con descendencia, ¿no? Ajá. Con mi permiso, digámoslo así, con este deseo de que, bueno, yo con mi voluntad está sucediendo este descenso, ¿no? Pero todavía el presidente Ezra Benson, me gusta todavía esta aclaración que él hace porque él sí dice que se desciende desde una Posición exaltada, posición dice él. exaltada. Sí. O sea, no es nada más cualquier descenso, Ajá. era una posición ya exaltada. Entonces, fíjate, cuando Nefi le pregunta perdón, el espíritu le pregunta a Nefi que si comprende la condescendencia de Dios, está hablando de alguien que está en una posición exaltada, que desciende por voluntad propia a un estado inferior o a una posición más baja, ¿sí? Entonces, eso, o sea, de entrada, eso es lo que significa condescender, Luz. Alguien que está en una posición exaltada, desciende por voluntad propia a un estado inferior. Yo encuentro esos cuatro elementos, no sé si tú ves alguno adicional. No, son esos, nada más viendo cómo, por eso es que el Espíritu le menciona esto, ¿lo comprendes?
O sea, ¿comprendes esta condescendencia? Entonces, a veces podemos decir, bueno, sí, lo comprendo. Bueno, ¿qué llevaría el proceso de comprender, no? Ajá. Ahorita es parte de lo que tenemos a ir compartiendo. Y eso es parte de lo que nosotros, Luz, creo yo, vamos apreciando en esta perspectiva, que yo creo que la hemos visto, pero apreciarlo en esta perspectiva de lo que implicaba para Jesucristo condescender, porque mira, nos vamos adentrando más en el tema y vamos encontrando, mira, vamos a leer esta declaración del elder Tad Callister, fue presidente general de la Escuela Dominical y Autoridad General, también formó parte del primer quórum de los 70 y él enseña lo siguiente, ¿lo tienes a la mano o lo leo? Sí, ¿Sí? aquí lo puedo leer. Él menciona, permíteme. No, perdón, ¿lo puedes leer? No, no lo tengo en la mano. Claro, dice, Dios el Hijo cambió su hogar, Dios el Hijo, estamos hablando de Jesucristo, ¿verdad? Cambió su hogar en los cielos con todos sus ornamentos celestiales por una morada mortal con todos sus elementos primitivos. Cambió el dominio de un Dios por la dependencia de un bebé. Era un intercambio sin precedentes. El gran Jehová, dice, el gran Jehová, el creador de mundos sin fin, infinito en virtud y poder, hizo su entrada en este mundo vestido con pañales y acostado en un pesebre. Qué cosa, ¿eh? Mira, aquí vamos adentrándonos ya a la condescendencia de Dios o la condescendencia de Jesucristo o la condescendencia de un Dios, como le pusimos a este programa, y vemos este intercambio, como le dice el elder Callister, sin precedentes. Sí, y me gusta también, como lo dice primero de cárcel, también saber que dice ornamentos Celestiales. Imagínate, tú tienes todo esto y luego lo cambias por, dice bien, elementos primitivos. Me gusta cómo describe esto, ¿no? Ajá. ¿Qué tan primitivos andamos nosotros? Sí. El día de hoy. Pero fíjate la manera en que él describe esto, ¿no? Todo lo que cambió. O sea, lo que cambia El Salvador para venir simplemente, ¿sí? A esta tierra, como dice él, vestido con pañales, Sí. ¿sí? Y finalmente todavía dice acostado en un pesebre. Entonces, fíjate, ahí el elder Callister dice, el gran Jehová, el creador del mundo sin fin. Entonces, este Jehová, este Hijo de Dios, fue el que orquestó toda la creación del Padre. Él, bajo la dirección del Padre, orquesta todo. El mundo sin fin. ¿Sí? Este que fue el primero que levantó la mano y que dijo, he aquí, envíame a mí. Él después viene a esta tierra envuelto en pañales y nace en un pesebre, hasta lo más humilde, a estos ornamentos primitivos, ¿sí? O a este estado primitivo. Entonces, eso, Luz, ve Jesucristo en una posición alta, donde ya era un Dios, estaba en una posición superior, por voluntad propia dijo, he aquí, envíame a mí, es el segundo elemento. Entonces, luego él desciende, tercer elemento, a un estado inferior, cuarto elemento. ¿Sí? De una posición exaltada a un estado inferior, desciende por voluntad propia. Ese es Jesucristo. Desde estar creando mundos a descender y depender de una madre, en este caso María, al menos en la primera etapa de su vida, depender absolutamente de ella y nacer en las condiciones en las que nació. Y fíjate que, Salvador, esta parte, y siempre lo hemos reconocido porque lo hemos escuchado una y otra vez, de qué manera el nacimiento del Cristo, pero ahora hablando de esta condescendencia, fíjate, desde el punto donde nosotros, si realmente lo comprendemos, ¿no? Y esta comprensión hacia dónde también nos llevaría. Pero principalmente yo decía, bueno, y al ver esto yo decía, sí lo comprendo. Y digo, bueno, sí, pero no fue fácil. O yo digo que no fue fácil, ¿no? Porque a veces pienso, si yo tuviera que descender de un puesto, a lo mejor de mi trabajo, para el beneficio de la empresa, sería fácil para mí decir, yo
manera voluntaria, a mí elíjanme, yo lo hago, ¿no? Porque es el bienestar para toda la empresa. O como familia, a veces simplemente el comprender otras cosas que tengo que a lo mejor que sacrificar por ello, desde un puesto que a lo mejor yo ya tengo, que yo ya estoy haciendo, no es fácil eso. Claro. Entonces, y El Salvador, pues él lo hace posible. No solamente fácil, sino lo hace hasta posible, ¿no? Fíjate, sucede, Luz, en una cuestión más pragmática, sucede dentro de la iglesia. Cuando ocupamos llamamientos que creemos que son de mayor prominencia, ¿sí? Y que nos pueden llegar a hacer sentir desafortunadamente nos pueden llegar a sentir que somos mejores que otros, ¿sí? Por el solo hecho de tener un llamamiento. Pero después se nos quita el llamamiento y eso que creíamos que nos hacía mejor ya no lo tenemos. Y descender, lo digo te comillas porque desde luego que no es descender a un llamamiento que creemos que es inferior, que tampoco lo es, nos hace sentir mal. Sí, es que me hiciste recordar, una vez ¿Ya te escuché, pasó? no, la amiga de una amiga, no, es que alguien una vez me compartió y me comentaba, es que es bien difícil cuando se hace un relevo o cuando nos relevan de nuestros llamamientos, dice, porque yo me pongo triste o me entristece. Y yo decía, ¿por qué? Me dice, no sé, un relevo siempre es triste. Pero yo ahora que lo mencionamos, lo estaba viendo así, ¿por qué sería triste? Porque a veces ponemos estas partes, lo que tú dices, como pareciera que hay ciertos eh, niveles o estándares que nosotros estamos creando y pensamos que estamos bajando, ¿no? Hacia abajo, como dices tú, no es así, pero a veces podemos llegar a creer dentro de la iglesia esta parte, por los llamamientos. Pero sí, y a veces nos puede suceder que hasta nos da tristeza porque siento que estoy bajándome, ¿no? Sí. Ok, Sí, bueno. entonces, pues bueno, Luz, esto es lo que desafortunadamente puede llegar a sucedernos a nosotros, simplemente lo mencionamos como para poner en perspectiva lo que hizo Jesucristo, ¿no? Jesucristo ya era un Dios, Jehová era un Dios, y entonces en esa calidad Él decide descender y nacer en el estado en el que nació. Ok. Ahora, vamos a verlo a través de las Escrituras, Luz. Vamos a leer por ahí mira, bueno, antes de eso, antes de ver estas escrituras, déjame leo algunos comentarios. Por aquí Marina Vázquez nos dice, Jesucristo voluntariamente descendió para poder rescatarnos de nuestro estado caído y perdido en el que nos encontrábamos. Esa luz es la condescendencia de Dios, ¿sí? Vamos muy bien hilando las ideas de lo que significa. Por aquí Edgar dice, cumplir el plan de salvación es necesario. Jesucristo, siendo una de las inteligencias más privilegiadas, así lo entendió. Eso es la condescendencia. También, ahí vemos reflejada la condescendencia de Dios o el amor de Dios. Mayuris Sepúlveda dice, amo mi condescendencia que luego de haber vivido mi propio albedrío, el conocer de Jesucristo me dio una oportunidad gracias a su expiación. Muy bien. Gabriela, querida familia, gracias por compartir, de nada. Y Edgar Lorenzo nos comenta, el privilegio de los llamamientos es igual, tienes la misma responsabilidad de servicio. Muy bien, pues ahí estamos. Ahora sí vamos a las escrituras, Luz. Sí. ¿Sí? Dice en Doctrina y Convenios lo siguiente. Dice 93:21. Y ahora, de cierto os digo, yo estuve en el principio con el Padre y soy el primogénito. Entonces, fíjate, Luz, en esta parte, en esta primera parte, lo que dice es que hablando Jesucristo o hablando Jehová, dice, yo estuve en el Padre, yo estuve con el Padre, yo estuve con el Padre y estuve en el principio con Él. Y yo soy el primogénito. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Aquí encontramos que Jesucristo, y esta parte está bien interesante, dentro del plan de Dios. Jesucristo fue
el primer hijo de Dios en el Espíritu. ¿Sí? Jesucristo fue el primer hijo de Dios al que el Padre le dotó de un cuerpo espiritual. Entonces, por eso se le es el primogénito. ¿Esto qué significa? Recordemos esta parte del plan. El Padre instituyó leyes para que las inteligencias inferiores progresaran hasta recibir un cuerpo espiritual. Entonces, nosotros, siendo inteligencias, tomamos esas leyes y comenzamos a desarrollarnos. Y cuando nos desarrollamos, alcanzamos un cuerpo espiritual del cual Dios nos dota. Bueno, de eso, Jesucristo o Jehová fue el primero. Entonces dice, yo en el principio fui con el Padre y fui el primogénito. Y soy el primogénito. Entonces vean la relevancia de esta escritura. Esto significa que Jesucristo fue el primero que se desarrolló en el conocimiento y en el dominio de esas leyes.